2 de la tarde estamos iniciando nuestro ciclo de enseñanzas, como llevamos ya un año transmitiendo todos los días enseñanzas, iniciando con el Ministerio de Jóvenes. Tenemos todos los días, a las 2 de la tarde, 8 de la noche, los jueves. Recuerden, estamos teniendo nuestra reunión familiar. Los sábados están por la mañana el Instituto Mujeres de Fe y el domingo nuestra reunión general transmitiendo en vivo desde Iglesia Verdad y Restauración Internacional México. Aunque claro, ya prácticamente todas las iglesias están funcionando con un aforo limitado. Parece que a lo largo de estos meses, en lo que continúa este año, vamos a tener más libertades para regresar a nuestras actividades que ya teníamos. Aquí el punto sería muy bueno que regresáramos de una muchísimo mejor forma después de este tiempo que Dios nos ha mantenido así. Y bueno, sean todos bienvenidos. Como les decía, estamos en la clase, en la enseñanza para los jóvenes, para el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia. Estamos viendo la serie Cuidado Joven, tomando los principales males. No estamos diciendo que vamos a abarcar todos, hay muchos males, pero creo que sí hemos tomado los que se suscitan con gran frecuencia en la juventud y que el joven ni cuenta ni idea tiene a veces de que está inmerso en estas situaciones, porque siempre creemos tener el control de las situaciones, siempre creemos que la forma como juzgamos o como los otros jóvenes que están a nuestro alrededor juzgan las cosas, pues es la mejor forma, y no siempre es así. Cuando Dios en su palabra deja principios morales, podemos entenderlo, ¿no? Lo hablamos de varias formas, ¿no? Nos deja sus mandamientos, nos pone límites, por decirlo también de otra forma. Bueno, es claramente Dios siendo santo, justo, siendo verdadero, no habiendo pecado, no habiendo maldad en él, pues nos está dejando el parámetro correcto para nuestra vida. Si nos salimos de ese parámetro, las consecuencias van a venir y nunca van a ser buenas, jamás van a ser buenas, van a ser de dolor, van a ser de angustia, van a ser de muerte, van a ser de aflicción. No se está diciendo, no se está tomando un mensaje alarmista, se está tomando un mensaje que es verdad y es la realidad. Que la gente, y principalmente aquí hablando los jóvenes, no lo quieran entender, bueno, eso es otra circunstancia. Aquí venimos a hablarles lo que es correcto, y no hablo de mis opiniones ni mis ideas, sino los parámetros de los que les estoy diciendo, con el afán de que los escuchen y que los tengan en cuenta, porque es muy fácil caer en todas estas circunstancias. Lo que hoy veremos es cuidado joven, la lujuria y su desenfreno. Es un mal que acompaña a la juventud. Y bueno, esta palabra a veces se malinterpreta o no tenemos como a veces muy claro cuál es el sentido, cuál es el significado. Podemos confundir ahí, no es que se están hablando ahí de cosas extrañas o de los pecados capitales o de otras circunstancias, pero tú puedes ir a tu computadora, tu teléfono, tu tablet, en el internet, vaya, y poner ahí, ¿no? ¿Qué es lujuria? De hecho, tomé así literalmente algunas definiciones con donde tú le pones lo primero que te sale, y de hecho no están muy equivocadas. Dice ahí que es el deseo y actividad exacerbados hablando en un aspecto sexual, ¿sí? El hombre se dedica a la caza por puro tedio y también a perseguir a las criadas para desfogar una lujuria que le estaba vedada en su lecho conyugal, por ejemplo. Exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos, ¿sí? Decía que la civilización era la ciudad y la ciudad era la riqueza, la abundancia, la vida superflua, el lujo y la lujuria. Inclinación exacerbada que se tiene hacia el disfrute de los placeres de los sentidos. Por eso
casi siempre se le da ese enfoque con respecto a lo sexual. Si te vas un poquito más a un diccionario, por ejemplo, bíblico, habla muy similar, dice deseo apasionado y desordenado por algo, usualmente de naturaleza sexual. También es muy cercano a la palabra concupiscencia, deseo, malos deseos, pasiones, y también habla aquí de la pornografía. Entonces, cuando hablamos de lujuria, pues bueno, estamos como que entendiendo al desenfreno sexual que existe, que hoy se le disfraza con el nombre de libertad sexual, ¿no? Pero realmente lo que se practica es la lujuria, en muchos casos. El deseo es ahí exacerbado, desenfrenado. Y tú puedes decir, bueno, es que yo no soy un adicto, ¿no? Yo no soy una persona que salga y viole mujeres, yo no soy una persona que, aunque a veces están a veces a punto ahí, nada más por el miedo a las consecuencias es que no dan esos siguientes pasos. Pero aquí lo podemos entender cuando tú ya no puedes dejar de practicar o de hacer esta circunstancia porque estás esclavo, estás preso, estás inmerso y bueno, estás ahí en la lujuria sin darte cuenta. De hecho, el apóstol Pablo lo tenía bien claro con respecto a los jóvenes y hablándole a un joven, no, bueno, no tan joven, pero sí un joven como Timoteo, que en su momento hemos visto todas estas partes, le dice claramente, dice, huye también de las pasiones juveniles, y no le está hablando a cualquier persona, y aún así hace la exhortación. Mira, vamos un poquito más a lo que la Biblia nos habla de esto, ¿no? Segunda carta a Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Dice, con los que de corazón limpio, dice, invocan al Señor. Primera carta a los Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Pedro 2:11 dice, amaos, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, dice, que batallan contra el alma. Podemos ver ya algunas situaciones que se enfrentaban los jóvenes, y aquí hay una palabra bien importante que hemos estado escuchando varias veces, que seguramente ya la conocen, pero que a veces no la practicamos. Podemos ir al Génesis, al 39:11, cuando está ahí José, dice, y aconteció que entró él un día, dice, en casa para hacer su oficio, y no habiendo nadie, dice, de los de ahí en la casa, dice, y ella, dice, la esposa de Potifar, sabemos, dice, él vació por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Vemos ahí el problema que está, ¿no? La lujuria, las pasiones desenfrenadas, los deseos desenfrenados, los excesos. Dice aquí deseo y actividad exacerbados, exceso, abundancia de las cosas que estimulan o excitan los sentidos. Inclinación exacerbada que se tiene hacia el disfrute de los placeres, hacia el placer de los sentidos. Y aquí podrían entrar muchas otras cosas, ¿no? Pero le estamos dando este enfoque porque es claramente un problema, una situación que se vive, que está ahí presente, que está ahí latente. Y vemos la carta con respecto a la lujuria, los deseos desenfrenados. La Biblia empieza, segunda carta a Timoteo te leí, dice, huye. Primera carta a los Corintios, huid. Absténganse, y el mismo José, cuando se encontró esa situación, que hizo, huyó. Entonces aquí está el consejo fundamental. No dice aquí resiste, no dice aquí tú sabes hasta dónde, no dice aquí nada de eso, dice huye. Así literalmente, vete lejos, apártate, o sea, ten ese razonamiento bien claro, porque es muy fácil. Por ejemplo, yo lo he hablado, ¿no? Algunos de los casos de jóvenes que están inmersos, por ejemplo, en la pornografía, algunos de ellos ni siquiera fue porque ellos la quisieran ver, sino se los enseñaron, no huyeron en su momento, sino dejaron por la comezón de saber, por la comezón de muchas cosas, lo permitieron y bueno, cayeron en esta situación, y aún pueden seguir luchando contra esto, o hay muchos que siguen presos, esclavos de estas situaciones por no haber atendido el consejo de Dios a tiempo. Huye. ¿Sí? Los jóvenes, yo entiendo, están, y probablemente en su momento hablaremos con respecto al noviazgo, pero los jóvenes hoy están en estas situaciones, ¿no? Y a veces sin siquiera a veces entender que el noviazgo
bueno, tienen sus relaciones de novios y dentro de esto, bueno, es muy fácil, si no huyen de esta situación, es muy fácil pues cerrar el blanco en este sentido y llegar a un punto donde Dios dice, huye, apártate de ello. El mismo apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo y nos deja ver que era un hombre puro, estaba santificado, pero a la vez podríamos decir mortificado, ya que la juventud es una edad resbaladiza, es una edad muy resbaladiza. ¿Sí? Y Pablo le ordena huir y apartarse de las lujurias juveniles, de los deseos desenfrenados, dice, huye de las pasiones juveniles, porque le decía, es algo que se tiene claro. La juventud es una edad muy resbaladiza en este sentido. Les decía, Timoteo era un hombre bueno, pero también era un hombre débil. Aún se muestra en la escritura como un hombre enfermizo, pero era un hombre sobrio, era un hombre que hasta bebía agua en lugar de vino. Pablo le recomienda en su momento lo contrario, ¿no? Por causa de sus enfermedades físicas. Pero era joven, por lo tanto, el consejo y el mandato de Pablo fue: huye también de las pasiones juveniles. Nadie puede estar exento de esto, nadie puede decir, yo no, o tal vez no tienes relaciones ilícitas, pero sí, te digo, puedes estar en muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y siempre que se habla de este tema se toca, por ejemplo, el tema de la pornografía, es muy, muy sutil, hoy es muy fácil, hoy es muy sencillo. Hoy ves estas cosas, en mis tiempos estaban como hasta cierto punto reservadas o ocultas hasta la mayoría de edad, o cuando ya pasaba uno los 16, 17, 18 años. Hoy ves a jovencitos en la escuela, en sus teléfonos, ya traen todo este tipo de cosas, teniendo 8, 9, 10 años, sin siquiera entender realmente sus propios cuerpos y ya están viendo cosas que los van a afectar, que los van a afectar. De aquí hay algo bien importante, ¿no? ¿Por qué es huir de la lujuria? Porque es algo que te va a seguir, ¿no? Es decir, algunos piensan, es que se va a acabar este problema, se va a acabar esta situación cuando yo me case, que normalmente es lo que llegan a pensar, ¿no? Y no, el problema es que va a continuar, porque es un deseo desenfrenado, es un deseo desmedido, es un deseo que es malo para que podamos entender, es algo que hace mal al corazón, distorsiona el corazón en este sentido, y no se va a acabar, no se va a acabar cuando te cases, no se va a acabar ya cuando sientes cabeza o cualquier otra circunstancia que tú estés pensando, no, va a continuar. Y ese es un grave problema que a veces las personas no entienden. Recuerda a Salomón. Salomón tristemente experimentó lo resbaladizo de la juventud y él da este consejo, ¿no? Eclesiastés 11:10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal. Dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Sí? Él fue un hombre que siempre persiguió el desenfreno aún en este sentido. Fue joven de edad y joven de conocimiento. ¿Sí? Mira, las personas describen a la juventud en este sentido de esta forma. A lo largo de la historia tenemos varias descripciones. Es una edad feliz a la que a veces a algunos jóvenes se les permite simplemente ser jóvenes, sin restricciones. Y muchos de los jóvenes que están en esta edad, en lugar de huir de las pasiones juveniles, las buscan y las persiguen, así como lo fue con Salomón. En lugar de huir de las pasiones juveniles, las buscó y las persiguió. Cuando se habla de juventud también se hacen estas descripciones, ¿no? La juventud es difícil de gobernar, el joven es fácil de eliminar, es susceptible a ser engañado y necesita riendas muy violentas. Sí, a veces, por eso los padres, es algo que te puedo decir, por eso los padres se ponen cuesta trabajo. Y te digo, yo todavía no tengo
hijos en esa edad, pero lo entiendo perfectamente. No cuesta trabajo esa edad porque el joven se empieza a rebelar, es muy fácil de engañar, es muy susceptible al engaño y claramente a veces necesitan riendas muy fuertes, muy violentas en este sentido, ¿no? A veces los padres tienen que empezar a ser muy determinantes, ¿no? Y tú lo empiezas a sentir como un agravio a tu vida, pero es que el problema es que si te estás descarriando, por decirlo de esta forma, si te estás yendo al desenfreno, tu padre no lo va a permitir, no lo debe de permitir, por eso a veces se tiene este conflicto. Mira, los antiguos representaban a la juventud como un joven desnudo con un velo sobre su rostro, su mano derecha atada detrás de él y su mano izquierda suelta, y representaban al tiempo detrás de él tirando de un hilo el velo todos los días, dando a entender que los jóvenes carecen de conocimiento y están como ciegos, que no son aptos para hacer el bien, pero que están prestos para hacer el mal, hasta que el tiempo poco a poco los hace más y más sabios. El problema acá es, en una de esas, se acabó, como lo hemos venido velando. Recuerda que los destellos y placeres de las lujurias, tarde o temprano, te van a llevar, te van a costar tristezas, penas, lágrimas, terrores, situaciones muy desagradables. Tienes que tener muchísimo cuidado con esta situación, con esta circunstancia. Si te lo pudiera hablar un poco más, si no entiendes que tienes que huir y empiezas a permitir. Esto es, por eso a veces lo comparan con las drogas. Y hay una comparativa entre esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de los contenidos que hay ilícitos en los medios, en las redes, en las películas, etcétera, se hace una comparación que crea una adicción como las drogas. Y hay a veces estas situaciones de las drogas, solamente en algunos casos basta que lo hayan hecho una vez y boom, al tiempo sus vidas destruidas. Entonces, en cada sentido de esto, si tú permites ver un poquito, si tú empiezas a permitir, cuando ya, a pesar de que tú en su principio quieras iniciar un noviazgo con un buen propósito, con un buen fin, si tú dentro de eso empiezas a permitir un poquito ciertas cosas, ciertas situaciones, te va a atrapar. Este sí es un punto que tienes que entender que es muy peligroso. Y tú vas a empezar a autojustificarte, autocondescenderte, a decir, bueno, es que esto no está tan mal, es que, bueno, no estoy haciendo estas cosas con cualquier persona, o bueno, no le hago daño a nadie, en lugar de estar saliendo y hacer otras cosas con personas, pues yo estoy aquí en mi casa, no le hago daño a nadie, es yo conmigo mismo, mil y un pretextos. Pero te digo, el problema es que esto, como lo dicen las descripciones, deseos y actividad exacerbados, exceso, abundancia de las cosas que estimulan o excitan los sentidos, inclinación exacerbada, es decir, ya no tienes control a pesar de que crees que lo tienes. ¿Sí? Entonces, date cuenta, este no es el momento. Espera los momentos, espera los tiempos de Dios. Ten cuidado, porque va a distorsionar toda tu realidad. Y va a traer, cuando tú ya, y en su momento, aun cuando tú ya quieras hacer las cosas bien, va a traer consecuencias. Y en este caso, para los jovencitos, para las jovencitas, va a traer consecuencias a sus próximas vidas como casados, con su matrimonio, con su esposo, con su esposa. Entonces tengan muchísimo cuidado con en este sentido. Recuerda, huye, huid, abstente. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. No se quedó, no se esperó, se fue. Ese sería el principal consejo que tú tienes de parte de Dios para esta situación. Huye.
Es todo por hoy. Hasta el momento, estas situaciones que hemos presentado, estos pecados que hemos presentado, generalmente esperan y acompañan a la juventud, ¿sí? Tienes que estar preparado para estas situaciones. Tienes que perseverar en el camino a Dios. Tienes que aprender a afirmarte delante de Él, porque si no van a venir estos y mucho más y van a destruir tu vida. Todos los jóvenes están propensos a caer en todos estos pecados y los demás que hay. Como decía, si tú experimentas todo esto en la primavera de tu vida, en tu juventud, lo próximo que viene no va a ser bueno. Nunca va a ser igual. A pesar de que después te digo te arrepientas, no va a ser igual. Entonces, ten mucho cuidado ahora que estás a tiempo. Y si tú ya estás en estas circunstancias, claramente Dios puede restaurar las cosas, aunque las consecuencias, como te decía, probablemente ahí estén. Afírmate en Dios, clámale a Él por su misericordia, por su favor a tu vida, y Dios va a hacer nuevas las cosas claramente. Te va a restaurar claramente. Pero tú serás de ellos que le dirán a las próximas generaciones, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas porque las consecuencias, los pagos que uno luego trae y cuando vienen las cuentas, es demasiado para lo que yo pensaba. Entonces, bueno, si Dios quiere, si Dios lo permite, nos vemos la próxima enseñanza. Considera esto, aquí es muy fácil esto, en el sentido de saber cuál es el camino. Lo difícil es llevarlo, ¿no? Huye, apártate, aléjate de todo ello. Dios los guarde, Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.